No, pues la única condición que nos dieron fue esa. ¿Listo? Entonces empecemos. ABC 1, 1, 1 y aquí iría al cuadrado menos BC, B al cuadrado menos AC y C al cuadrado menos BA. ¿Listo? Vamos a esto un poquito. Listo. Entonces, ¿qué es lo primero que haríamos? Pues esos unos ahí pues ya nos dan una idea, ¿no? La idea sería poner cero aquí y aquí. Y vamos a poner al uno en la primera fila para pues también eh, pues que se vea visualmente más sencillo. ¿Listo? Entonces el primer paso que haríamos sería transponerla. Al transponerla queda exactamente el mismo determinante, entonces simplemente sería al cuadrado menos. O bueno, hagamos el cambio de fila. Entonces hacemos un cambio de fila. Cambiamos la fila uno por la fila 2. Entonces nos quedaría uno 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 A, B, C y al cuadrado menos BC, B al cuadrado menos CA y C al cuadrado menos AB. ¿Listo? Entonces ese fue el primer cambio, hacer un cambio de fila, por eso ponemos el menos, porque nosotros queremos es el determinante de esto, ¿no? Y si cambiamos una fila, pues le cambiamos el signo. Entonces para mantener el signo igual, colocamos este menos. ¿Listo? Ahora sí, la transponemos y el valor sí es el mismo. Al transponer la matriz sí queda el mismo valor, entonces mantenemos el menos y simplemente la transponemos. Entonces tendríamos aquí ahora un uno 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 a b c y al cuadrado menos bc, b al cuadrado menos ac y c al cuadrado menos ba. ¿Listo? Ahora, como les decía antes, ese uno nos indica que pues la idea sería dejar aquí ceros. Entonces hacemos eso. Podemos restarle a ambas la fila uno o podemos restarle eh, la fila 2 a la fila uno y la fila uno a la fila 2 y la fila 2 a la fila 3. Hagamos eso. Eh, F2 va a ser F2 menos F1 y F3 va a ser F3 menos F1. ¿Listo? Se nos quedaría 1, 0, 0 a al cuadrado menos BC. Y pues aquí es donde vienen los cambios interesantes. Entonces aquí quedaría B menos A y aquí quedaría al, eh, B al cuadrado menos AC menos A al cuadrado más BC, ¿cierto? Porque cambia el signo de las dos cosas que están aquí. Y si agrupamos esto, pero es igual a B al cuadrado menos A al cuadrado eh, menos. Fíjense que estos dos tienen factor común, entonces pues, sacamos de una vez el factor común y queda menos C, factor común de, o más C mejor, factor común de B menos A, ¿cierto? Entonces escribámoslo de esa manera para que quepa en ese pedazo. B al cuadrado menos A al cuadrado más C factor de B menos A. ¿Listo? Bueno, no sé bien. Eh,
Entonces así sí. Que era A al cuadrado menos BC. Y aquí quedaría B al cuadrado menos A al cuadrado más C factor de B menos A. ¿Listo? Y aquí quedaría C menos A y aquí queda. Haciendo el mismo proceso, fíjense que va a quedar C al cuadrado menos B al cuadrado más A factor de C menos B. ¿Sí? Eso lo pueden comprar ustedes, haciendo el mismo proceso, restándole a esto de aquí, y factorizando el factor común de los términos que van en parejas. ¿Listo? Entonces quedaría C al cuadrado menos B al cuadrado más A factor de C menos B. ¿Listo? Les doy un minutico para que copien bien eso, porque voy a borrar lo que está abajo, ¿vale? Ah, no, de hecho no. No, 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 no. No lo vamos a borrar. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar sobre esto mismo. Entonces, fíjense que esto de aquí, que es lo que tenemos en la posición 2, 3 y 3, 3, lo podemos factorizar nuevamente. ¿Esto a qué sería igual? A B menos A por B más A, ¿cierto? O sea, aplicamos la diferencia de cuadrados para estos dos que están aquí, más C B menos A, ¿cierto? Pero fíjense que aquí también ahora tenemos un factor común. Entonces esto quedaría B menos A factor de A más B más C. ¿Listo? Y aquí igual. Quedaría C menos B por C más B. Y aquí quedaría más eh, A factor de C menos B. Y ahora cogemos este como factor común y nos quedaría C menos B factor de eh, C más B, ¿cierto? Más A. ¿Listo? Entonces ahora vamos a escribirlo de esta manera. ¿Vale? Mm, no, esto es C menos B, ¿no? Aquí, es C menos B. Listo. Entonces continuemos. Eh, Profe, ¿no sería ahí se le está restando la fila 2 a la fila 3 o la fila uno? es la fila 3 menos la fila 2. Perdón, aquí es la fila 2. ¿Listo? Eh, listo, entonces continuemos. Entonces ahora nos quedaría, Profe, ¿sí? en el chat Gabriela pone, profe, perdón, sería C a la 2 menos A a la 2 más B, eh, paréntesis C menos B. ¿C a la 2 menos qué? C a la 2 menos A a la 2 más B, No, porque paréntesis C menos B. le estamos restando la fila 2. Entonces fíjate que en la fila 2 está, es B a la 2, no A a la 2. ¿Listo?
Sí, ya, gracias. Listo. Entonces, como íbamos mirando, entonces queda al cuadrado menos bc, ¿cierto? Aquí queda b menos a, aquí queda c menos b, y aquí queda esto que tenemos acá. B menos a, factor de a más b más c. Y aquí queda c menos b, factor de a más b más c. ¿Listo? Entonces, ¿ahí qué podríamos hacer? Fíjense que en esta fila, en la fila 2 tenemos como factor común b menos a. Es decir, podemos factorizar, o sea, toda la fila está siendo multiplicada por b menos a. Entonces lo podemos sacar del determinante, ¿sí? Es decir, estamos usando esta propiedad de acá. Esta de acá, la 4. ¿Listo? Entonces, usando esa propiedad, sacamos el b menos a, pero fíjense que también podemos sacar de la segunda fila, de la tercera fila, digo, el c menos b. Entonces lo sacamos también. C menos b. Y nos quedaría 1a al cuadrado menos bc. Y aquí nos queda 0, 0, 1, 1. Y aquí nos queda a más b más c. Y aquí también nos queda a más b más c. ¿Listo? Ahora sí voy a borrar lo que está abajo, ¿vale? Profe, disculpe, nosotros veníamos con un signo negativo. Ah, sí, sí, el signo negativo. Bueno, en este tipo de ejercicio, fíjense que desde el comienzo el negativo no importaba, ¿no? Porque, ¿qué estábamos buscando? Que nos dé cero el determinante. Y pues 0 más cero o menos cero, pues va a dar igual. Entonces, en este ejercicio no importaba, pero sí, sí, toca tenerlo ahí en cuenta, ¿listo? Ahí está el menos. Y fíjense que nos quedó la fila 2 igual a la fila 3, ¿sí? Entonces el determinante de ahí va a ser cero, ¿vale? O podríamos hacer la resta. Si hacemos la resta entre la fila 2 y la fila 3, pues nos queda una fila con solo ceros. Y si desarrollamos por cofactores por esa fila, pues ahí ya habríamos acabado. ¿Listo? Entonces ya de aquí podemos deducir que esto va a ser igual a menos b menos a por c menos b por cero. Es decir, cero. ¿Listo? ¿Por qué? Nuevamente, porque la fila 3 y la fila 2 quedaron iguales. Y esta propiedad de aquí nos dice que si dos filas o columnas son múltiplos escalares o dos filas o columnas son iguales, entonces el determinante de la matriz es cero. ¿Listo? Y ya habríamos terminado el ejercicio. Entonces, ¿cuál es la clave en este tipo de ejercicios? Factorizar bien. ¿Listo? Saber factorizar, si uno factoriza bien, pues llega a cosas mucho más sencillas y el resultado le da más fácil. ¿Vale? Y listo. Eso sería todo. ¿Listo? Hagamos otro ejercicio. Ah, bueno, les doy un momento más para que terminen de copiar. Y hacemos otro ejercicio rápidamente.
Por una pregunta. Sí. Es que, digamos, al principio le restamos a la fila 2 le restamos la fila uno, luego a la fila 3 le restamos la fila 2. Pero digamos Ujú. que no habría problema si, bueno, es que no sé cómo decirlo. Digamos que afectamos primero la fila 2 restando la fila uno, entonces ahí ya cambiaría. Entonces, digamos, al restar a la fila 3 la fila 2 esa fila 2 ya no está cambiada, es decir, no sería, sí, No, no sé si sí, me sí, hago sí, explicar. sí lo entiendo. Pero como lo hicimos en este paso, antes de hacer el cambio no afecta en nada. ¿Listo? Lo único que no pueden hacer es hacer las tres restas. Es decir, no pueden dejar la fila de solo cero restándole a cada una a una. Sí, eso no lo pueden hacer. Pero de resto, sí, no hay problema con que resten a la fila 2 la fila 3 y a la fila 3 la fila 2 previa al cambio. ¿Listo? Pero a la fila uno sí no le podían restar las otras. ¿Vale? Ok, ok. Pero fíjense que el resultado hubiera sido el mismo si hubiéramos restado la fila uno. Solo que al final lo que hubiéramos factorizado es C menos A, pero igual hubiera quedado lo mismo. En vez de C menos B hubiéramos factorizado C menos A, pero el resto hubiera quedado exactamente igual. ¿Listo? O sea, es decir, el determinante daría cero. Listo. Entonces continuemos. También tenemos este tipo de ejercicios para cuando hablamos de determinantes, que es, por ejemplo, eh, mirar el determinante de A si A es ortogonal. ¿Listo? Entonces, si A es ortogonal, eso significa que A por A transpuesta es igual a la identidad. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el determinante de la identidad? Ese no lo expliqué, pero pues di una propiedad con la que lo pueden calcular muy fácilmente. Entonces, ¿cuál es el determinante de la identidad? Listo. Exacto, uno. Miren esta propiedad que habíamos visto en la clase anterior. Si la matriz es triangular superior o inferior o diagonal, entonces el determinante es la multiplicación de los elementos en la diagonal. ¿Qué elementos tiene en la diagonal la matriz identidad? Pues tiene solo el uno. Entonces va a ser la multiplicación de muchos unos, entonces daría uno al final. ¿Listo? Entonces, bueno, si estas dos matrices son iguales, significa que el determinante es igual, ¿cierto? Y ahora usando las propiedades de los determinantes podemos separar esta multiplicación. Y pues ya sabemos que el determinante de la identidad es uno. Y también sabemos que el determinante de la transpuesta es la misma matriz. Entonces esto quedaría. Y entonces, qué valores podría tomar el determinante de A? ¿O qué valor? Correcto. Entonces, determinante de A será igual a más o menos 1. ¿Listo? Ese es de un tipo. ¿Podría volver a Sí, explicar? O sea, desde el principio, que no. listo. Entonces, lo que queremos saber es cuál es el determinante de A si A es ortogonal. ¿Listo? Si A es ortogonal significa que A por A transpuesta es la identidad. Esa es la definición de una matriz ortogonal.
Si sacamos determinantes de ambos lados de la ecuación, como son iguales, pues el determinante debe ser el mismo, ¿no? Entonces sacamos determinante de ambos lados y separamos. Por propiedades de los determinantes podemos separar la multiplicación. Y el determinante y la identidad es 1, entonces por eso ponemos aquí el 1. Separamos aquí y usamos la propiedad de que el determinante de la transpuesta es el determinante de la misma matriz de A. Entonces queda el determinante de A por el determinante de A. Y el determinante de A por el determinante de A es A al cuadrado. Y pues sacando raíz cuadrada a ambos lados queda más o menos 1. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Listo. Ahora otro, digamos, el determinante de A, si A es antisimétrica. Entonces, ¿qué implica que A sea antisimétrica? Significa que A es igual, digo, A transpuesta es igual a menos A. ¿Listo? Entonces, si sacamos determinante de ambos lados, ya determinante de A transpuesta igual al determinante de menos A. ¿Listo? ¿Y para qué número puede pasar eso? Listo, vamos a ver. Siguiendo usando las propiedades, esto quedaría determinante de A, porque el determinante de la transpuesta es el mismo determinante de la matriz. ¿Y aquí qué quedaría? Menos 1 por el determinante de A. Si queda así, entonces, eh, ¿qué valor tendría que tomar A? 0, ¿cierto? Si queda así. Pero ahí les hago una pregunta. ¿Queda así? Aquí aplique bien la propiedad. Habría que elevar el -1 al número de pi. Exactamente. El menos 1 quedaría elevado a la n, ¿cierto? Entonces, dependiendo si el tamaño de A es par, esto quedaría siendo determinante de A igual al determinante de A. Es decir, no podríamos saber cuál es es decir, el determinante podría ser cualquier número, ¿sí? O si es impar, sí quedaría el menos 1. Entonces, si es par, nos queda. Y eso quiere decir que puede tomar cualquier valor. O si es impar, nos queda. Y el único valor que cumple eso es 0. O sea, aquí el determinante de A podría ser cualquier valor. Y aquí tendríamos que el determinante de A sería igual a 0. ¿Listo? Entonces ahí el error fue que no habíamos aplicado bien la propiedad. ¿Listo? Profe, una pregunta. Sí. Cuando se le saca, o sea, cuando se tiene el determinante con la transpuesta y se vuelve el determinante sin la transpuesta, ¿eso no llevaría a un menos? No. Ah, no, el menos es cuando se cambia de fila, ¿cierto? Ujú. Ah, Sí. listo, gracias. Listo. Bueno, esos serían los ejercicios que quería que vieran. Hay muchos ejercicios como el que hicimos primero, como este, o como el que hicimos es acá. ¿Listo? Entonces, pero la idea es la misma, ¿no? Es
operar las columnas hasta dejar ceros y simplificar el problema y factorizar lo que podamos factorizar siempre. Y en esto es usar las propiedades de cada definición de matriz. ¿Listo? Entonces, continuemos. Veamos la regla de Kramer. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos dice la regla de Kramer? La regla de Kramer nos dice que si tenemos un sistema lineal cuadrado y creamos una nueva matriz, que vamos a llamar la matriz A sub I, entonces el valor de las variables va a ser igual al determinante de A sub I sobre el determinante A, donde I es el indicativo de la posición de la variable, es decir, x1 va a ser igual a sub 1 sobre el determinante A sub 1 sobre el determinante A, x2 que sería la segunda variable, va a ser el determinante A sub 2 sobre el determinante A y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es la clave? ¿Qué es ese A sub I? Ese es lo importante ahí, ¿no? Entonces, ese A sub I es, fíjense que es reemplazar a la fila I, ¿sí? A la fila número correspondiente a la variable, mejor dicho, a la variable XY, la reemplazamos por el vector de resultados. Si hacemos eso, entonces ya tendríamos el resultado del sistema, simplemente reemplazando cada columna por la columna del vector de resultados y dividiendo entre el determinante. ¿Listo? En realidad es una manera muy sencilla de resolver sistemas de ecuaciones. El problema es que calcular determinantes a veces puede ser más complicado no sé, que hacerlo de la regla de usar la eliminación de Gauss. Pero digamos, para determinantes sencillos, esto sí podría ser un método mucho más rápido de resolver sistemas. ¿Listo? Voy a mostrarles un ejemplo. Por ejemplo, tenemos este sistema. 2x más 3y igual a 5 y x más y, o x menos y más bien, igual a 3. ¿Listo? Entonces, la regla de Kramer nos dice eso. Construya, bueno, tenemos la matriz del sistema, que sería 2, 3, 1 menos 1. ¿Listo? Y tenemos que construir unas matrices auxiliares. Entonces, la primera va a ser la matriz correspondiente a la variable x. Y entonces, en esa matriz, lo que hacemos es reemplazar la primera columna por la columna de resultados, que sería 5, 3, 3 menos 1. ¿Listo? Y esa sería la correspondiente a x. Entonces lo que nos dice el teorema es que si queremos saber el valor de x, es igual al determinante de esta matriz auxiliar que construimos, 5, 3, 3 menos 1, sobre el determinante de la matriz original, 2, 3, 1 menos 1. Entonces, ¿a cuánto daría ese determinante? Pues el de arriba daría 5 menos 5 menos 9, entonces daría menos 14, ¿cierto? Y el de abajo daría menos 2, menos 3 daría menos 5. ¿Listo? Entonces, el resultado de x es 14 quintos. Profe, una pregunta, ¿cómo fue que construyó esa matriz auxiliar? Listo. Entonces, si es para la variable x, que en este caso era la que estábamos encontrando, reemplazamos la columna correspondiente a x, que es la primera columna, fíjense, la reemplazamos por el vector de resultados. ¿Listo?
Y de igual manera para la columna, para la fila, para la variable y. Entonces dejamos la misma, el mismo valor inicial para la columna 1 y reemplazamos la columna 2 por el valor del vector de resultado, que sería este. Y calculamos de nuevo el determinante 5 y 3. Y abajo iría -5, ¿cierto? Porque es el mismo determinante, el de la matriz original. Entonces es este mismo -5. ¿Listo? Y lo que nos daría es 2 por 3, da 6. Y 6 menos 5 daría, y 1 por 5 da 5, entonces 6 menos 5 y esto da 1. Entonces nos daría 1 sobre -5, es decir, -1/5. Y ya habríamos resuelto el sistema. ¿Listo? Y así es como se resuelve un sistema por Cramer. Es simplemente para la variable, para cada variable ir reemplazando su columna por el vector de resultados y dividir el determinante que nos dé esa nueva matriz por el determinante de la matriz original, que en este caso era -5. ¿Listo? Y eso sería todo. ¿Vale? Voy a dejarlo ahí un momento para que terminen de copiarlo. Listo, entonces de nuevo la matriz auxiliar sale de reemplazar la columna de la variable que estamos buscando, en la columna de X o la columna de Y, por el vector de resultados. ¿Listo? Fíjense que esta es la misma matriz original. La matriz original del sistema es esta. Es la misma, pero se reemplaza aquí el 2,1 por el 5,3. Y esta es la misma matriz original, 2,1, pero se reemplaza el 3 menos 1 por el 5,3. ¿Listo? Listo. Entonces ese es el método de Cramer. Funciona para, o sea, ahorita no voy a hacerlo porque sería calcular simplemente determinantes grandes, pero funciona para cualquier tipo de sistema, 3 por 3, 4 por 4. Obviamente el sistema tiene que ser cuadrado, si no, no podemos calcular el determinante. Entonces, para cualquier sistema cuadrado podemos aplicarlo. ¿Listo? Listo. Entonces, ahora sí continuemos. Entonces, lo que vamos a hacer es terminar de ver el tema de matriz inversa. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice que vamos a ver sobre la matriz inversa? Entonces, vamos a ver este teorema que es muy importante y es que una matriz es no singular si y solo si el determinante es distinto de cero. ¿Sí? Es decir, una matriz es invertible
O tiene inversa si y solo si el determinante A es distinto de 0. ¿Vale? O sea, son cosas equivalentes. Si uno ve un determinante que es un número distinto de 0, entonces ya sabe que esa matriz tiene inversa. O si uno tiene una matriz que tiene inversa, ya sabe que el determinante no puede ser 0. ¿Listo? Entonces sí, ya sabemos que si nos dicen hay condiciones sobre tal para que la matriz sea invertible, pues ya sabemos que lo que nos están pidiendo es mirar cuándo el determinante de esto no sería 0. Por ejemplo, para este ejemplo que tenemos acá, nos tocaría mirar cuándo el determinante de esto sería 0. Si encontramos para qué valores de A y B ese determinante es 0, pues ya podríamos saber cuándo la matriz tiene inversa. Y esto en todos los demás casos. ¿Listo? Entonces calculemos el determinante de esta matriz. Podemos factorizar de la columna 1 el A. Entonces factorizamos A y nos quedaría así. Y podemos restarle a la fila 1 a la fila 2 la fila 1 y a la fila 3 la fila 2. ¿Sí? Nos quedaría ya factor de, y nos queda aquí 1, 0, 0, B, B, y aquí nos queda A menos B, aquí nos queda también A menos B, y aquí nos queda 0, ¿cierto? Y aquí nos queda A menos B, ¿cierto? Y ahora desarrollamos por cofactores. ¿Por qué columna podríamos desarrollar por cofactores para que nos quede fácil hacerlo? ¿O por qué fila? Por la columna 1, ¿cierto? Si desarrollamos por la columna 1, entonces nos quedaría que esto es igual a A por el determinante de 1 por el determinante del menor, ¿cierto? Que sería A menos B, A menos B, 0, A menos B. ¿Listo? Y fíjense que aquí ya podemos calcular este determinante, que sería este por este menos este por este. Los otros menores no se les olvide que dan 0 porque el resto de los elementos en la columna son 0, ¿no? Entonces los otros menores dan 0. Y nos quedaría A por A menos B al cuadrado y ya. Ahí tenemos el determinante de esa matriz, ¿cierto? Ese es el determinante de la matriz. Pero lo que nosotros queremos ver es cuándo eso da 0. Entonces, ¿cuándo eso puede dar 0? ¿Para qué valores de A y B eso da 0? Fue una pregunta. Digamos ¿Sí? que antes de hacer lo del determinante por la columna uno, digamos, nosotros podríamos sacar el A menos B de la tercera fila, porque Sí, prácticamente estamos correcto. jugando. Pero entonces, ¿en qué casos como que es necesario hacer eso? Digamos, acá se podía, más no se hizo. Entonces, No, pues, no es que sea necesario, o sea, en ningún caso es necesario, ¿sí me entienden? O sea, ustedes pueden calcular el determinante como quieran, o sea, pudimos haber hecho la regla de Sarrus desde aquí arriba, pero eso hubiera complicado mucho las cosas.
Sacar el A menos B factor común de la tercera fila aquí también hubiera simplificado un poquito más las cosas. Al final hubiera quedado A por A menos B, ¿cierto? Y en la fila de abajo quedaría 1, 1. Y al final quedaría A por A menos B y 1 por A menos B también daría A menos B y quedaría lo mismo. Es decir, por cualquier lado que lo hagan, el determinante les debe dar lo mismo, ¿sí? El problema es que hay algunas cosas que son más sencillas y otras que son más complicadas. Y ya pues depende de que ustedes hagan varios ejercicios, darse cuenta dónde tienen que factorizar y dónde no, para que el ejercicio les salga más fácil. ¿Listo? Ok, profe, gracias. Listo. Listo. Carolina nos dio algunas condiciones. La primera es que A sea igual a cero. Sí, claro, si A es igual a cero, esto da cero. La segunda es que A menos que A sea igual a B. Si A es igual a B, pues esto de aquí da cero. Pero la otra sí no la entiendo, que A más B sea igual a cero. ¿Eso por qué? ¿Por qué la pones, Carolina? Las otras dos son correctas y creo que serían las únicas condiciones, pero la otra sí no, no sé. ¿No es cierto? Listo, listo, vale. Entonces las condiciones que tendríamos sería que A sea igual a cero y que A sea igual a B. ¿Listo? Si no se cumple ninguna de las dos condiciones, entonces ya sabemos que el determinante de esa matriz no es cero. Ya sabemos que el determinante de la matriz no es cero y que en ese caso sería invertible. Entonces, ¿qué condiciones deben cumplir A y B para que A sea invertible? Para que la matriz A sea invertible. Y es que, repito, que A sea distinto de cero y que A sea distinto de B. ¿Listo? Esas son las dos condiciones que tiene que cumplir. ¿Vale? Entonces en esa relación entre invertible y el determinante. ¿Listo? Listo. Entonces, de aquí sacamos otra definición que la llamamos la matriz de cofactores. ¿Listo? Esta en realidad no la, bueno, sí la podríamos usar o bastante o poco, pero lo importante, bueno, aunque esta es muy útil para calcular inversas. ¿Listo? En vez de tener que usar el método de Gauss. ¿Por qué? Lo que es la matriz de cofactores es simplemente coger el cofactor asociado a cada elemento de la matriz y escribirlo en forma de matriz usando ese orden. Entonces el cofactor 1, 1, que ya sabemos cómo es el menor, es el determinante del menor 1, 1 por 1 elevado a la 1 más 1, por menos 1 digo elevado a la 1 más 1. El cofactor 1, 2, que es el determinante del menor 1, 2 por menos 1 elevado a la 1 más 2, y así sucesivamente. Calculamos esos determinantes y lo escribimos ahí en la matriz de cofactores. ¿Listo? Eso es la matriz de cofactores, ¿vale? ¿Clara la matriz de cofactores? Profe, ¿eso para qué es? Ya vamos a ver. Pero si es clara el concepto de la matriz de cofactores. Profe, ¿lo puede volver a repetir, por favor? Listo. Es simplemente escribir el cofactor IJ en la posición IJ para una nueva matriz C. ¿Listo? Creo que de pronto les queda más claro con un ejemplo. Entonces, por favor, díganme cuáles son los cofactores de esta matriz. ¿Cuáles son los cofactores de esta matriz? ¿Cuál es C11, C12, C21
y C2, 2. Listo, creo que Carolina y Andrés lo que hicieron fue construir la matriz de cofactores. Bueno, entonces miremos cuáles son los cofactores y después construimos la matriz, ¿listo? Entonces, ¿cuál es el cofactor 1, 1? Recuerden que el cofactor es el menor 1, 1, que sería eliminando la fila 1 y la columna 1. El determinante de esto, como es solo un número, el determinante es el mismo número, por menos 1 elevado a la posición, que sería 1 más 1, que sería el cuadrado, es decir, esto sería igual a 2. ¿Listo? Eso sería C1, 1. C1, 2 sería, eliminamos la fila 1 y la columna 1, y la columna 2, perdón. Entonces queda el determinante de 4, pues 4 es, el determinante de 4 es 4, por menos 1 elevado a la 1 más 2, que sería 3, es decir, por menos 1, entonces esto haría menos 4. ¿Listo? C21 sería eliminando la fila 2 y la columna 1, el determinante de 3 es 3, por menos 1 elevado también a la 2 más 1, 2 más 1 es 3, entonces sería menos 1 a la 3 por menos 1, es decir, esto haría menos 3. Y ya por último el determinante de 2, 2 sería, eliminando la fila 2 y la columna 2, nos queda 1 por menos 1 elevado a la 2 más 2, que sería 4, es decir, por 1, y esto sería igual a 1. ¿Y cuál sería la matriz de cofactores? Entonces, la matriz de cofactores ponemos el cofactor 1, 1 en la posición 1, 1, el cofactor 1, 2 en la posición 1, 2, el cofactor 1, 3 en la posición 1, 3, digo, el cofactor 2, 1 en la posición 2, 1 y el cofactor 2, 2 en la posición 2, 2. ¿Listo? Y esa es la matriz de cofactores. ¿Vale? Entonces, claro cómo se construye la matriz de cofactores. Listo. Entonces, lo que hacemos ahora, bueno, o lo que vamos a ver ahora es para qué sirve la matriz de cofactores. Bueno, la matriz de cofactores, así nomás, no sirve para nada. Lo que toca hacer es transponerla. Y ahí tenemos la matriz adjunta. Entonces, la matriz adjunta es la transpuesta de la matriz de cofactores. ¿Listo? Entonces, simplemente es transponer la matriz de cofactores. ¿Vale? Entonces, ¿para qué sirve esta matriz adjunta? Entonces, aquí tenemos este teorema. A por la matriz adjunta, o sea, la matriz adjunta por su matriz original, y la matriz adjunta por la matriz A es igual al determinante por la identidad. ¿Listo? Ya vamos a ver la demostración de ese teorema. ¿Listo? ¿Y para qué nos sirve eso? Fíjense que si tenemos ese teorema de ahí, si eso es cierto, entonces, si pasamos a dividir A, el determinante de A, digo, si lo pasamos a dividir a la adjunta, pues nos queda que el determinante de A
la adjunta sobre el determinante de A por A es igual a la identidad. Eso quiere decir que la adjunta sobre el determinante de A será igual a la inversa. ¿Vale? Y ya con eso podríamos encontrar la matriz inversa, digamos, de manera más sencilla. Lo único que tenemos es encontrar el determinante, encontrar la adjunta y ya tendríamos el A a la menos 1. ¿Listo? Entonces, claro cómo se usa la adjunta para calcular la inversa. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer es probar ese teorema. ¿Listo? La demostración es un poquito complicada, pero vamos a hacerlo, ¿vale? Entonces, fijémonos que listo, ya volvemos al... Entonces, fíjense que lo que vamos a demostrar primero es que si multiplicamos eh, un cofactor, o sea, una fila de cofactores por una fila distinta a su cofactor asociado, el determinante es cero. Es decir, eh, nosotros vimos que para calcular el determinante, digamos, de esta matriz, 2, 1, 4, 8, para calcular el determinante, desarrollando por cofactores, multiplicamos 2 por el cofactor asociado a 2, que sería 8, menos 1 por el del cofactor asociado a 1, que sería 4. ¿Cierto? Entonces lo que vamos a hacer es probar que si lo hacemos calculando el cofactor asociado, pero a otra fila, por ejemplo, el cofactor asociado a 4, que sería 2, y el cofactor asociado a 8, que sería 1, digo, el cofactor asociado a 4, que sería 1, y el cofactor asociado a 8, que sería 2, esperen, no me está... El ejemplo no me da, pero no sé por qué. Sí, digamos, si calculamos con el cofactor, o sea, el determinante nos tiene que dar al multiplicar por el cofactor asociado a 2. Cofactor asociado a 2 es 8, ¿cierto? Más el cofactor asociado a 1, el cofactor asociado a 1 es 4, ¿sí? Menos 4, en realidad, porque el elemento corresponde a menos 4. ¿Listo? Ahora, si calculamos con el cofactor asociado a una fila distinta, es decir, en vez de calcular con los cofactores asociados a esta fila, entonces nos daría el cofactor asociado 2 por el cofactor asociado a 4, sería 2 por 1. Y 1 por el más 1 por el cofactor asociado a 8, que sería menos 2.
¿cierto? Entonces nos daría 2 más menos 2 y nos daría igual a 0, ¿sí? Entonces, fíjense, mantuvimos el elemento igual, pero lo que cambiamos fue que usamos el cofactor asociado a otra fila, no a la misma fila que teníamos. Y al hacer eso nos dio igual a 0, ¿listo? O sea, lo que estamos probando, ya voy a escribirlo en forma general, pero lo que estamos probando es que si calculamos los elementos de una fila por los cofactores de otra fila distinta a esa fila que nosotros estamos usando, el determinante nos daría 0. ¿Listo? Ya lo voy a escribir en, digamos, de manera general. Denme un momento, por favor. Listo. Entonces ahora sí voy a escribirlo de manera general. De manera general es lo siguiente. La proposición es la siguiente. Si tenemos una matriz A y J, una matriz n por n, y calculamos a J1 por CI1 más a J2 por CI2 más así sucesivamente hasta a JN por CIN. Esto nos va a dar igual a 0, siempre que J sea distinto de I. Entonces repito, ¿qué es lo que estamos haciendo ahí? Estamos calculando. Estamos haciendo la misma fórmula del determinante desarrollado por cofactores, pero en vez de usar, normalmente usamos la fila por su cofactor asociado, estamos usando una fila distinta por el cofactor asociado a otra fila, ¿sí? Y lo que queremos probar es que eso nos va a dar 0 siempre. ¿Listo? Entonces, ¿cómo probamos que eso nos va a dar 0 siempre? Pues fíjense que es bastante sencillo, porque lo que estamos diciendo es que no se les olvide que un cofactor se calcula de la siguiente manera. Es el determinante de la matriz quitando la columna correspondiente y la fila correspondiente. Es decir, si tenemos los cofactores de la fila I, lo que haríamos sería quitar toda la fila I y calcular los determinantes de los demás, ¿cierto? Quitamos la fila I y calculamos las matrices correspondientes a, a las otras matrices que nos van quedando, ¿cierto? Entonces, fíjense que lo que estaríamos haciendo básicamente es, si estamos usando otra fila distinta para multiplicar al cofactor, lo que estaríamos haciendo es calcular el determinante de esta nueva matriz a corrito, que sería la matriz A11, A12, A1N, AJ1, AJ2, AJN, y en la fila I, en vez de poner los valores de I, pondríamos los valores de J. ¿Por qué? Porque fíjense que eso es lo que estamos haciendo. Estamos tomando una fila distinta a donde sacamos los cofactores de la fila I.
y estamos calculándolos con una fila J. Entonces lo que estamos haciendo es como tomar una fila distinta donde calculamos el cofactor y calcular el determinante con esa. Entonces lo que podemos hacer es reemplazarla a la fila I por la fila J, porque esa es la que estamos usando para calcular el cofactor, y calculando el determinante de esta otra matriz. ¿Sí? ¿Y qué pasa con esta otra matriz? ¿Cuál es el determinante de esta otra matriz nueva? El determinante de esta otra matriz es 0, porque tiene dos filas iguales. ¿Sí? Entonces, al calcular el determinante de una matriz con dos filas iguales, el determinante nos va a dar 0, que es exactamente lo mismo que nos dio acá. ¿Sí? Entonces, fíjense que todo proviene de usar una fila distinta a la fila del cofactor para calcular el determinante. ¿Sí? Ya sabemos que así siempre nos va a dar 0. ¿Listo? Listo. Bueno, creo que la idea del teorema es que esta proposición es que nos sirve para demostrar que la adjunta por la matriz A nos va a dar igual al determinante de I. ¿Por qué? Porque la adjunta es la matriz de cofactores transpuesta, ¿sí? Como la adjunta es la matriz de cofactores transpuesta, entonces, fíjense que la escribiríamos de esta manera. A11, A12. Esta es la matriz original. A1n, AN1, ANN. Esta es la matriz original. Y la matriz de cofactores sería, la matriz adjunta sería la de cofactores transpuesta. Entonces aquí iría A11, aquí iría A21, aquí iría A31, y así sucesivamente hasta AN1. Y aquí iría A11 hasta A1n. Bueno, no, A sí no sé, perdón. Ahí sí fue un error, bobo. Que sería C, porque estamos en la matriz de cofactores transpuesta. ¿Listo? Entonces, lo que estamos haciendo es cambiando las filas de la matriz de cofactores por las columnas de la matriz de cofactores, ¿cierto? Y aquí nos queda CNN. Entonces, fíjense que esta es la matriz de cofactores, ¿sí? Transpuesta, es decir, la matriz adjunta. Si multiplicamos estas dos matrices, lo que vamos a multiplicar, fíjense que es esta fila por esta columna. ¿Y eso qué es? Es A11 por C11 más A12 por C. Como estamos multiplicando por esta fila, que es la columna original, fíjense que si multiplicáramos o sea, como multiplicamos normalmente sería por esta columna. O sea, si multiplicáramos no por la adjunta, sino por la matriz de cofactores, sería esta fila por esta fila. Pero como estamos multiplicando por la transpuesta, es por esta fila. Entonces, C11, aquí abajo iría el elemento C12. Entonces aquí iría C12 más A13 por C13 y así sucesivamente hasta A1n por C1n. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que estamos calculando ahí? ¿A qué es igual esa fórmula que acabamos de hacer ahí? A 0. Es como la proposición que hicimos ahorita, No. La ¿no? proposición que hicimos ahorita es si usamos una fila distinta. ¿Sí? Si aquí no fuera el 1, aquí, sino aquí fuera 1 y aquí fuera 2, por ejemplo. Pero fíjense que aquí estamos usando el mismo número. ¿Listo?
Como estamos usando el mismo número, ¿qué fórmula estamos usando? Les voy a mostrar qué fórmula estamos usando para que vean que es exactamente la misma. ¿Listo? La fórmula que estamos usando es, mírenla acá, ¿sí? Si reemplazan el i por 1, que A11 por C11, A12 por C12, A13 por C1, hasta A1n por C1n, ¿sí? Entonces lo que estamos calculando es el determinante. Fíjense que la primera fila por la primera columna nos daría el valor del determinante, ¿sí? Entonces, el primer elemento de la multiplicación de esas dos matrices sería el determinante de A. ¿Listo? Ahora, miremos cuánto nos daría este otro elemento, el siguiente elemento. Entonces sería la misma fila de la matriz original A1, 1, pero ahora por la segunda columna. La segunda columna es la que empieza por 2, todos los cofactores. Entonces sería A1, 1 por C2, 1 más A1, 2 por C2, 2 más A1, 3 por C2, 3. Así sucesivamente hasta A1n por C2n. Ahora sí, ¿cuánto daría, qué valor nos daría esas sumas y multiplicaciones? ¿Qué valor nos daría? Ahora sí de cero. Exactamente. Ahora sí darían 0, ¿cierto? Porque ahora sí estamos haciendo lo que era aquí. Estamos tomando un j distinto al i. Estamos tomando un j distinto al i, es decir, 1 distinto a 2. Entonces aquí este valor nos daría 0. Fíjense que eso pasaría para cualquier elemento donde el i no coincida con el j. O sea, donde el elemento de aquí, donde la fila no corresponda con la columna, mejor dicho. Entonces, ¿en qué casos tendríamos el determinante y en qué casos tendríamos 0? Para la matriz me refiero. En la diagonal determinantes y en los demás cero. Exactamente. En la diagonal tendríamos el determinante de la matriz, siempre, pero calculado cada vez con una fila distinta. Y en los demás elementos tendríamos 0. ¿Listo? Y entonces fíjense que, bueno, esa es la multiplicación de la matriz por la adjunta, ¿cierto? Y nos da igual al determinante para una matriz diagonal por el determinante. Pero esto lo podemos escribir también así. ¿Cierto? Es decir, lo podemos escribir como el determinante por la identidad, que es lo que queríamos demostrar. Lo que queríamos demostrar es que al multiplicar a la A por la matriz adjunta, obtenemos la identidad por A. ¿Listo? Y ese es el teorema que usamos para encontrar
la inversa de una matriz usando la adjunta. ¿Listo? Entonces, muchachos, por favor, encuentren para A igual a. Encuentren, por favor, la adjunta de esta matriz, el determinante de la matriz y la inversa, usando pues lo que ya vimos, ¿vale? Igual, o sea, ahí están haciendo como los pasos para calcular la inversa, ¿no? Porque necesitan la adjunta y el determinante para calcularla. Bueno, la relación con la inversa la voy a explicar rápidamente aquí. Tenemos que A por la adjunta de A, adjunta de A, ¿no? Es igual a la identidad por el determinante, ¿cierto? Como esto es un número, lo podemos pasar a dividir. Si fuera una matriz ya saben que no se puede, pero como es un número lo podemos pasar a dividir, siempre que no sea cero. Por eso la inversa no existe cuando el determinante es cero. Como es un número lo pasamos a dividir y nos queda así. A por 1 sobre el determinante de A por la adjunta de A es igual a la identidad. Pero ¿qué pasa? Que si multiplicando A por esta otra matriz nos da la identidad, ¿eso qué significa? Que esta otra matriz, ¿qué es? La La inversa, inversa. correcto. Entonces la única manera de que esto pase es que la adjunta por A sobre el determinante de A sea igual a lo menos. ¿Listo? ¿Más claro, Brian? Listo. Entonces, por favor, para esa matriz que les di, calculen lo que les pedí. ¿Vale?
Listo. Vamos a ver si lo que hice Andrés es cierto. Entonces, primero calculamos la adjunta. Entonces, para calcular la adjunta tenemos que calcular los cofactores. Entonces serían 9 cofactores, ¿no? C11. Vamos a escribirlos en el orden en que irían en la matriz. C11, C21, C31, porque estamos escribiendo, digamos, ya de una vez la adjunta. C12, C22, C23. No mentiras, esta sería la columna 2. C32 sería. Y aquí iría C13, C23 y C33. Entonces, eso serían la matriz de cofactores, pero ya transpuesta, ¿cierto? Entonces, vamos a escribir esos cofactores. Entonces, ¿cuál sería el cofactor 1, 1? Sería el determinante de esta matriz, de la matriz 1, 2, 1, 1, ¿cierto? Y eso nos daría 1 por 1 menos 2. Y eso nos daría menos 1, ¿cierto? Ahora, sería bueno poder ver las dos cosas al tiempo. Así que voy a correr esto un poquito más para abajo. Listo. Ahora, el cofactor 2, 1. Cofactor 2, 1 es eliminando la fila 2 y la columna 1. Entonces eso nos quedaría 2, 2, 1, 1. Y el determinante de eso sería 0, ¿cierto? Entonces aquí tendríamos 0. ¿Vale? Ahora el cofactor 3, 1, que es eliminando la fila 3 y la columna 1. Y nos quedaría 2 por 2, 4 menos 2, entonces estaría 4 menos 2 daría 2. ¿Listo? Ahora el cofactor 1, 2 sería eliminando la fila 1 y la columna 2. Entonces, fila 1 y columna 2. Nos quedaría 1, 1, 1, 2. Entonces sería 1 menos 2 daría menos 1. ¿Listo? Menos 1. ¿Listo? El 2, 2 sería eliminando la... Espera, este lo calculé bien. Sería eliminando la fila 1 y la columna 2. Sería 1 por 1 menos... Ah, sí, sería menos 1. Sí, eso está bien. 1, 1 menos... Sería menos 1, sí. Ahora, el cofactor 2, 2 es eliminando la fila 2 y la columna 2 y nos queda 1, 1 menos... Entonces esta también daría menos 1. ¿Listo? Fíjense, si eliminamos esta y esta nos daría 1 por 1 menos 2. Menos 1 por 2 que sería 2. Entonces sería menos 1. ¿Listo? ¡Ay! Gracias muchachos, se me había olvidado el signo. Claro, los cofactores van cambiando de signo según la posición, ¿no? Entonces, bueno, estos están bien. Este cambiaría el signo, sería 1. Este mantendría el signo, sería menos 1. Listo, y vamos bien. Gracias, Gabriela. ¿Listo? Y ahora sería el C32, que es eliminando la fila 3 y la columna 2. Sería así y así. Este cambiaría el signo, ya lo vamos a ver, pero entonces sería 1 por 2 menos 1 por 2, pues ese daría 0, entonces no importa lo del signo, ¿vale? Y ya por último,
sería C13, que es eliminando la fila 1 y la columna 3, y nos daría también 0. Sería C23, que es eliminando la fila 2 y la columna 3, que nos daría menos 1, pero al ser impar cambia el signo, entonces nos daría más 1. Y ya por último sería el 33, que sería eliminando la fila 3 y la columna 3, y nos daría 1 por 1 menos 2. Entonces nos daría menos 1, y como es 33, se mantiene el signo. ¿Vale? Y ese sería la matriz adjunta. ¿Listo? ¿Les doy igual a todos? Listo. Ahora calculamos el determinante. Entonces el determinante de esta matriz pues sería, apliquemos lo de tal, tal, tal. Sí, lo de la regla. No lo voy a hacer por Sarrus. Los que lo hayan hecho por Sarrus, pues también está bien. Sería 1 más 4 más 2 menos 2 más 2 más 2. Y eso daría, ¿sí? El 1 es de 1 por 1 por 1, el 4 es de 1 por 2 por 2, 1 por 2 por 2, el 2 es de 1 por 1 por 2, menos la parte negativa, que sería 2 por 1 por 1, 1 por 2 por 1 y 1 por 2 por 1 también. ¿Listo? De ahí salen los valores para calcular el determinante, y eso nos daría 1 más 4 más 2 nos daría 7, menos 2 más 2 más 2 daría 6, entonces sería 7 menos 6 daría igual a 1. Entonces el determinante es igual a 1. Y la inversa es la adjunta sobre el determinante, pero como el determinante es 1, entonces es la misma adjunta. Entonces, esta sería la matriz adjunta y también sería la matriz inversa. ¿Listo? Y así se encuentra la inversa usando la matriz adjunta. ¿Vale? Listo, no pasa nada. Hay que tener cuidado con el álgebra, pero lo importante es tener claro el concepto. ¿Listo? Profe, no entendí por qué era la misma adjunta, la misma inversa, qué pena. Porque la inversa es la adjunta sobre el determinante. ¿Cierto? Y el determinante en este caso es 1. Entonces, la adjunta sobre 1, pues da la misma adjunta. Listo, ¿Sí? gracias, profe. Listo. Déjenme mirar a ver si hay algún ejercicio. Lo podemos mirar. Vamos a mirar un ejercicio de los que hay en el taller, que es este, ¿vale? Que es demostrar que el, vamos a encontrar el determinante de la matriz adjunta, ¿vale?
en términos de, pues, de la matriz, del determinante de la matriz original. ¿Listo? Deben un momento y ya lo miramos. Les doy un momento más si quieren copiar el ejercicio. Listo. Entonces vamos a mirar cómo calcular el determinante de la adjunta. ¿Vale? ¿Qué dijimos de la adjunta? Que la adjunta es la inversa por el determinante, sobre el determinante. O sea, la inversa, más bien, que la inversa es la adjunta sobre el determinante. Entonces podemos, o sea, sabemos esto. De aquí podemos despejar la adjunta y la reemplazamos aquí. Entonces esto nos quedaría que esto es el determinante de a a la menos 1 por el determinante de a. ¿Y qué es el determinante de a? ¿Qué es el determinante de a? O sea, para seguir operando, ¿cómo que lo tenemos que tomar? Muchachos. ¿No saben qué es el determinante? O sea, ¿cómo que lo tenemos que tomar ahí? Fíjense lo que tenemos aquí. Voy a escribirlo al revés, ¿no? Determinante de a por a a la menos 1. ¿Qué tenemos aquí? O sea, ¿cómo podemos continuar operando este determinante? No estamos viendo el mismo caso de aquí. Estamos viendo, digamos, esto para un caso general. ¿Listo? Eso es otro ejercicio aparte. No. ¿El determinante qué es? Un número. Exactamente, un número. ¿Cierto? Entonces, como es un número, entonces es un escalar multiplicando una matriz. Entonces, podemos sacar el determinante, pero tendría que estar elevado al tamaño de la matriz, que no sabemos cuánto es, entonces da tamaño n de la matriz, multiplicado por el determinante de a a la menos 1. ¿Y a qué es igual al determinante de a la menos 1?
el determinante de la inversa que es igual. Correcto. Es igual a 1 sobre el determinante de A. Entonces lo que tendríamos es que tenemos al determinante de a la n por 1 sobre el determinante de A. Y pues lo que tenemos es desde el determinante de a la elevado a la n dividido entre el determinante de A. Entonces esto es igual al determinante de A elevado a la n menos 1. Y eso sería el determinante de la adjunta. Es igual al determinante de la matriz original elevado a la n menos 1. ¿Listo? Listo, muchachos. Eso sería todo por la clase de hoy, Qué pena, porque a la n menos 1. porque estamos dividiendo, es como esta propiedad, no sé si la recuerdan, de la división de potencias, que tienen la misma base. Entonces aquí tenemos el determinante de a a la n dividido entre el determinante de a. Esto está la n, esto está la 1, entonces es n menos 1. ¿Sí? Ah, sí, sí, qué bueno, ya recordé. Gracias. Vale. ¿Listo? Entonces, esa sería el determinante de la adjunta. Les aconsejo que usando esto traten de hallar la adjunta de la adjunta, que es el punto 5b. ¿Listo? Con esto pueden encontrar la adjunta de la adjunta de una matriz. ¿Vale? Y listo. Eso sería todo por hoy. Eh, el lunes empezamos el tema de valores y vectores propios. Repito, el lunes empezamos valores y vectores propios, el miércoles tendríamos la clase opcional y el próximo miércoles, porque el lunes es festivo, tendríamos el quiz que falta de este corte, ¿vale? Eso sería todo. Entonces nos vemos la próxima clase. Hasta luego, muchachos. Profe, ¿Sí? ¿podría molestarlo un segundito? Es que estaba revisando los ejercicios de la clase pasada y los determinantes no me están dando. Sí, dale. Vale. ¿Cuál Mira, ejercicio sería? oye, sería era el que tiene la matriz. Bueno, el primero es la matriz 2 3 0. Bueno, primera fila 2 3 0. La segunda es 1 4 2 y la última es 8 menos 1 menos 1. ¿Así? Sí, correcto. ¿Y es el determinante de esta matriz? Ujú. Listo. Entonces, sería 2 por 4 por menos 1 daría menos 8 más 1 por menos 1 por 0 daría 0. 8 por 3 por 2 daría 8 por 2 da 16 por 3. 16 por 3 da, bueno, no sé, ya miramos. 16 por 3. Menos 0 por 4 por 8 daría 0. 1 por menos 1 por 3 daría menos 3. Y menos 1 por 2 por 2 daría menos 4. Bueno, listo. 16 por 3 es lo único que faltaría calcular. 16 por 3 sería, o más bien 3 por 8 da 24 por 2, 48, ¿cierto? Menos Ujú. 8 más 48 menos 7. Menos 7 más 7. Entonces daría igual a 41.
Ah, no, a 47. Ah, bueno, entonces me está dando, es que no sé por qué tengo anotado que en la clase dio 57. Entonces yo como, pero me están haciendo falta 10. Bueno, no sé, espera, miramos a ver si lo encuentro rápido. Sí, profe, Aunque es que pues, en la clase teníamos que no era -8, sino que era 8. Sí, por eso cambiaba. ok, no sé, creo que no lo encuentro. ¿Era este? Creo que está por ahí. Ay, Era creo este, ¿no? que sí, sí, es eso, creo. Ocho. Sí, es eso. Mira que hay una diferencia, ¿no? ¿Dónde? Con el menos uno, sí. Ah, ok. De pronto fuera, sería por eso, ¿vale? Sí, perfecto. Y no sé, en el siguiente, perdón por molestar, pero en el Tranquila. siguiente se supone que nos tiene que dar -4, pero -8. Puede ser que también haya puesto signo que no deba hacer, pero pues sí lo podemos mirar. Sí. ¿Cómo es? Díctamela. Listo. Entonces es una matriz 4 por 4, 2, 5 menos 3 menos 2, la primera fila. La siguiente es -2 menos 3, 2 menos 5. La siguiente es 1, 3 menos 2, 2. 1, 3 menos 2, 2. Correcto. Y la siguiente es -1, -6, 4 y 3. -6. 4 y 3. Bueno, ese es un poquito más largo. Voy a mirarlo con, con Excel para Pues tal saber. vez en las notas estaba seguidito al que acabamos de ver. Entonces puede ser que esté seguido a la nota. Sí, pero digamos, si te está dando diferente, de pronto cometí un error y pues para ponerme a buscar el error de pronto me demoro mucho y tengo clase allá. Entonces voy a Vale, calcularlo con Excel ya mismo y te digo cuánto va, listo, vale, gracias, profe. para, para para que no quede dudas. Listo, el determinante da -4. ¿Eso daba en la clase? Sí, pues yo creo que tal vez estoy cometiendo un error de álgebra entonces. Listo. Entonces revisa el ejercicio, ¿vale? Vale, gracias, profe. Listo. Buen día. Ahora sí, luego muchachos.